Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Cifuentes, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua del quinto trimestre y hoy voy a hablarles un poco, voy a hacerles un pequeño resumen acerca de la etapa del desarrollo llamada adolescencia. Empecemos definiendo qué es la adolescencia. La adolescencia también es llamada edad juvenil. Es considerado un periodo que es de transición, la transición entre dos etapas, la etapa de la infancia y la etapa ya de la edad adulta. Eh, los límites de las edades de inicio de la adolescencia y de culminación de esta varían mucho según los autores, según los que han descrito esta etapa. Pero desde el punto de vista biopsicosocial, suelen dividirlo como adolescencia inicial o prepubertad, que va de los 10 a los 12 años, adolescencia media o a veces ligada con la pubertad. Algunos autores dicen que la adolescencia media va de los 12 a 14 años y la pubertad va de los 12 a los 16. Y está ya por último la adolescencia tardía o adolescencia como tal, que lo llaman los autores, que sería en el caso de la adolescencia tardía de 15 a 19 años y en el caso de la adolescencia, para otros autores, es de 16 a 24 años. ¿Qué ocurre en este periodo? En este periodo es un periodo de muchos cambios. Existen cambios tanto a nivel físico, a nivel endocrino, a nivel hormonal, y esto para el infante, el que viene saliendo de su etapa de infancia y entrando a esta etapa de la adolescencia, puede generar una cantidad de inseguridades y problemas de autoestima porque, como ya lo dije anteriormente, ocurren muchos cambios y son cambios inesperados en ocasiones. Entonces, estos problemas de autoestima, de inseguridad, podrían presentarse e incluso prolongarse hasta la edad adulta. Em, Junto con esto, existen también muchos cambios a nivel psíquico en el adolescente. Cambios en cómo se relaciona con su entorno, la necesidad de una mayor independencia, el interés ya a nivel sexual, en las personas del sexo opuesto y el sistema de apego con la familia va cambiando precisamente por esa necesidad del adolescente de buscar una independencia. Entonces, en general, la adolescencia es una etapa donde el ser humano ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. Es ese proceso de transición entre estas dos etapas. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, la adolescencia es un periodo cargado de cambios, que estos cambios desde el punto de vista del proceso de maduración van a estar divididos en dos. Los cambios a nivel físico, del crecimiento físico y los cambios del desarrollo sexual. En cuanto al crecimiento físico, en principio se va a observar que hay un crecimiento disarmónico. O sea, no todo el cuerpo se va a desarrollar de la misma manera al mismo tiempo y esto hace que pues no todas las proporciones del cuerpo sean iguales, hace que pues el desarrollo va avanzando y se logra un desarrollo completo, llegando ya a tener la figura del cuerpo de un adulto. En cuanto al peso y la altura, estos suelen incrementarse, la voz cambia, eh, sobre todo en los varones, y los órganos suelen duplicar su tamaño, la mayoría de ellos, y en cuanto a la velocidad de crecimiento es aproximadamente de 12 centímetros por año y suele ser mayor en los varones que en las chicas. En cuanto al desarrollo sexual, ocurre por una secreción de hormonas. Estas hormonas son secretadas por un sistema que va desde el sistema nervioso, actúa en la hipófisis y después pasa a las gónadas, que son los órganos sexuales, ya sea los ovarios o los testículos, que liberan gonadotropinas. Y estas gonadotropinas liberadas por estos órganos en conjunto con la hipófisis inician el proceso de la pubertad. Entonces, ¿qué es esto de la pubertad? La pubertad vendría siendo esta etapa, como yo le dije, del desarrollo físico, en la que en sí el cuerpo del niño se transforma en un cuerpo de adulto.
el término pubertad no debe confundirse con el término de adolescencia, ya que estos tienen ciertas diferencias. La pubertad en sí va a corresponder a la maduración sexual. En cambio, la adolescencia tiene más que ver con los cambios a nivel psicológico y a nivel social que ocurren en el pensamiento de, que ocurre para que este adolescente llegue a tener un pensamiento de un adulto. En cuanto a la pubertad, esta, como ya lo dije anteriormente, se va a iniciar es por una serie de cambios hormonales. Em, esta serie de cambios hormonales es como objetivo conseguir una maduración reproductiva, la de cada sexo, independientemente sea femenino o masculino. Y como ya también lo mencioné, se produce por una interacción entre el sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas, que son los órganos sexuales, tanto testículos como ovarios, dependiendo del sexo. A una determinada edad, el cuerpo va a empezar a segregar esas hormonas que van a actuar directamente sobre la hipófisis y la hipófisis va a mandar como señales a los órganos sexuales, a las gónadas, los cuales van a producir las hormonas, ya sean estrógenos en el caso de hormona femenina o testosterona en el caso de las hormonas masculinas. Em, la edad en la que comienza la pubertad es también variable, así como lo mencioné en cuanto a la adolescencia. Esta puede iniciar dependiendo de muchos factores, como lo menciono aquí, factores como el sexo, factores como los genes, factores como la nutrición, y por lo general suele empezar alrededor de los 8 a los 13 años en las niñas y entre los 9 y los 15 años en los varones. Y así como su aparición es desigual, puede aparecer durante esta etapa. En algunas niñas aparecerá en los 8 años, en algunas otras a los 11 y así igual con los varones. Su desarrollo, el desarrollo de esta pubertad también es desigual. Es específica para cada persona, sigue ciertos patrones, pero no va a ser exactamente igual. Y puede ser tanto que aparezca de forma explosiva o lenta, como que aparezca también o de forma rápida o de forma gradual. Todo va a depender de el individuo. Entonces, durante la pubertad, como ya lo dije anteriormente, ocurre un aumento en la velocidad del crecimiento. Se crece aproximadamente de 12 centímetros por año. Y esta velocidad de crecimiento va a estar incluida en los grados 3 y 4 de la escala de Tanner. ¿Qué es la escala de Tanner? Es una escala que describe los cambios físicos que se observan tanto en las niñas como en los varones a nivel de los senos, del vello púbico y en cuanto al varón, de los genitales y de los testículos. Y pues dependiendo de cómo estén desarrollados los pechos, los botones de los pezones, el vello púbico, las gónadas, etcétera, se va a clasificar al adolescente en una de estas escalas. Y normalmente entre la escala 3 y 4 es que existe ese pico de crecimiento en donde más crecen tanto los varones como las chicas, pero siempre la ganancia de estatura de los varones es de aproximadamente 25 a 28 centímetros en total y de las chicas suele ser un poco menor, de aproximadamente 22 a 25 centímetros. Ya tocado el tema del desarrollo físico, existen también cambios a nivel cognitivo. En esta edad, el adolescente busca desarrollar ese pensamiento científico, el razonamiento científico, para comparar
los pensamientos de lo que es posible con lo que según es hipotético, lo que podría ocurrir. Entonces, se considera que ellos allí, eh, su pensamiento varía de lo concreto a lo que es hipotético o a lo que deducen que podría pasar. Y además de eso se producen ideas abstractas, se empiezan a considerar otros conceptos y esto lo juntan para así poder desarrollar sus propias hipótesis de situaciones o de cosas que antes creían eran de una manera y ahora empiezan a creer que son de otra. También logran realizar un proceso llamado metacognición y esta metacognición consiste en que ellos van a ser capaces como de reflexionar y analizar sobre sus propios pensamientos como sobre los pensamientos ajenos, lo que les permite ser, por así decirlo, un poco más empático, predecir la conducta ajena, comprender otros puntos de vista y relacionarse mejor con su entorno. Entonces, este pensamiento, tanto formal como hipotético, les va a permitir orientarse hacia el futuro, pensar en sí mismos y en la sociedad, cuestionar los principios, realizar análisis con distintas alternativas, considerar diferentes soluciones, probar mentalmente sus hipótesis, para más adelante lograr flexibilidad. Eso es lo que van a lograr, lo que está escrito allí en la diapositiva, desarrollando este pensamiento crítico. Y además, otro de los procesos de desarrollo cognitivo que ocurren en la adolescencia es que el adolescente tiene una visión egocéntrica del mundo. Él piensa que todo el mundo está preocupado por sus problemas y además él está preocupado únicamente por sus problemas. Y esta visión egocéntrica se va a ver fundamentada en dos términos. Por un lado, los adolescentes tienen como una especie de público imaginario que cree que está todo el tiempo pendiente de él, de sus conductas, de sus acciones, por lo que se vuelven demasiado conscientes de lo que esté pensando las personas que están a su alrededor. Y por otro lado, existe otro término llamado fábula personal, que se refiere al hecho de que los adolescentes creen que son indestructibles y por ello muchas veces se exponen a peligros que no deberían exponerse. Y según las escalas de desarrollo de Piaget, hacia aproximadamente los 16 años, ya la manera de pensar de forma adulta debería estar casi, casi totalmente formada. Por otra parte, también ocurren cambios en el tema del desarrollo afectivo del adolescente. El adolescente, como ya también lo había mencionado antes, empieza a tener un deseo de ser más independiente de sus padres y se aleja un poco del tema de la familia y se empieza sobre todo a resguardar en su grupo de amigos, con los que se sienten más identificados y se sienten respaldados y pues están pasando por procesos similares que a veces sienten los adolescentes que los padres no están entendiendo y por eso se sienten más a gusto en estos momentos con sus amistades. Además comienza también el tema de buscar relaciones afectivas, de buscar pareja. Eh, um, Ellos también, a pesar del tema de que desean independencia de sus padres, tienen un miedo a separarse por completo de sus padres y adquirir esa identidad propia, debido a que sienten que podrían dejar a un lado los lazos familiares y separarse por completo. Y además, el adolescente también, como ya lo dije, se caracteriza por ese egocentrismo, pero ese egocentrismo empieza a disminuir luego de los 15, 16 años y en ese momento el adolescente ya es capaz de darse cuenta que los demás no están todo el tiempo pendientes de lo que está haciendo, de lo que le está pasando, sino que cada quien tiene sus propias situaciones y sus propios problemas por los cuales preocuparse. En esta etapa, en cuanto al desarrollo afectivo, pues ellos consiguen su propia identidad, poco a poco lo van creando, la van adquiriendo y se van volviendo fieles a ella.
lo que hace que se vinculen de manera más permanente con ciertas personas que compartan gustos similares y que puedan empezar a buscar una relación de pareja un poco más estable. Por último, en cuanto al desarrollo psicosocial, el joven tiende a aprender a ser más tolerante y a tratar mejor con personas tanto de su propia generación como de otras generaciones. Orienta su energía o se enfoca en asumir que ya va camino a una etapa adulta y que es inminente la llegada de esa etapa, por lo tanto debe prepararse para recibirla. Adquiere la virtud de la fidelidad, ya sea a nivel de pareja o a nivel ya de creencias o ideologías. Se identifica con sus propios valores. Ya no, a veces incluso difiere de los valores que tienen sus padres en cuanto, por ejemplo, a alguna religión o un tema político y deciden ser fieles a los valores en los que ellos creen, ya que, como ya lo dije anteriormente, en el desarrollo afectivo ellos están buscando generar una independencia de sus padres y concentrarse en sus propios pensamientos. Em, en cuanto a los grupos, en esta etapa, estos se caracterizan por ser grupos tanto de amigos grandes, pero que estos grupos de amigos grandes a su vez se fraccionan en grupos más pequeños, donde tienen mayor afinidad los miembros de este grupo o son grupos del mismo sexo, por ejemplo, los chicos que se reúnen solamente ellos a jugar algún partido de fútbol. Y que en esta etapa pues ellos ven a estos amigos como sus amigos del alma, son inseparables, son sus confidentes a los que les confían todo, la gran mayoría de sus vivencias, de sus anhelos o incluso de sus inquietudes. Si el adolescente logra desarrollar estas últimas dos etapas, la afectiva y la psicosocial, de manera adecuada, va a tener ciertos logros al finalizar estas etapas, como tener relaciones nuevas y duraderas con personas de ambos sexos, tener una independencia emocional de los padres o de los adultos, tener una adaptación física de sí mismo, aceptar su cuerpo tal cual como es, tener una independencia económica o encaminarse a conseguir en algún momento esa independencia económica. Para esto, pues busca hacer la elección de su carrera o de algún trabajo que le agrade. Y además también puede empezar a encaminarse a lograr tener una vida en pareja, como ya lo mencioné anteriormente, más estable y tener una conducta social mucho más responsable. En relación con la carrera de psicología, es importante destacar que durante la etapa de la adolescencia, como ya lo mencioné, ocurren demasiados cambios y estos cambios pueden acarrear problemas en la salud mental del adolescente. Principalmente esos problemas aparecen por ciertas presiones sociales o situaciones que generan estrés y llevan al adolescente a tomar decisiones drásticas que van a traer a flote a que aparezcan esos trastornos. ¿Cuáles son estas principales preocupaciones o problemas que pueden aparecer en esta etapa y pueden acarrear trastornos mentales? Por lo menos una presión demasiado fuerte para conseguir buenas calificaciones en la escuela o para que sean admitidos en institutos o universidades para continuar sus estudios y tener una carrera universitaria, la necesidad de algunos de sobresalir en las actividades extracurriculares que practiquen, ya sean deportes, en artes escénicas, en baile, etcétera. Los horarios difíciles, horarios que no permiten el descanso, que no permiten la relajación, que no permiten el esparcimiento, la diversión.
El acoso es un tema muy importante, el bullying, ya sea en persona, ya sea a través de redes sociales o de ambas formas. Los miedos persistentes por su entorno, que son comunes en los jóvenes de ahora, eh, el miedo al cambio climático, el miedo al conflicto global, las guerras, etcétera, y otros asuntos importantes de su entorno social que pueden acarrearle ciertos problemas. Otro muy importante es la discriminación, basada ya sea en raza, discriminación de género, de orientación sexual, de religión, por alguna discapacidad o por el peso. Y discriminación asociada a problemas económicos, problemas relacionados con con la pobreza, con falta de dinero, con no tener una vivienda segura, no tener suficientes alimentos o alimentos que sean nutritivos. Todos estos problemas van a afectar la salud mental del adolescente. Entonces, estos conflictos, estos niveles de estrés, este agobio, estos problemas, el acoso, ¿qué va a ocasionar en los adolescentes? La aparición de problemas de trastornos de la salud mental, de trastornos emocionales, y los principales que se suelen observar en la etapa de la adolescencia van a ser los trastornos de la conducta alimentaria, la depresión mayor y la distimia, y el trastorno de ansiedad. En cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a tener que los principales son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Estos aparecen en la adolescencia y se caracterizan por comportamientos alimenticios anormales, preocupación por la comida, preocupación por el peso, por la figura corporal. ¿Y por qué ocurre esto? Pues por la discriminación por el peso. El adolescente no se siente aceptado si no tiene determinada figura, determinada forma de verse, y pues recurre a dejar de comer, a inducirse el vómito, y pues esto puede ser muy perjudicial para su salud y puede tener consecuencias muy graves, incluso mortales. En cuanto a la depresión mayor o distimia, es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a los adolescentes. La depresión se va a caracterizar pues por sentimientos de tristeza, pérdida de ánimo, pérdida del interés en las actividades, también cambios del apetito, en el sueño y pensamientos de muerte o de suicidio. Y la distimia, pues, es una forma más leve de depresión, pero que tiene una prolongación mucho más amplia en el tiempo y va a crear ese estado de tristeza y de falta de ánimo persistente. Y pues eso va a tener lógicamente un impacto en el bienestar y en la salud mental del adolescente. Y por último, los trastornos de ansiedad. En los trastornos de ansiedad pueden estar englobados los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico y el trastorno de estrés postraumático. Y estos trastornos se van a caracterizar por la preocupación excesiva, eh, el miedo intenso, síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar. ¿Y por qué aparecen también esos dos últimos? Pueden aparecer por muchos factores. La ansiedad puede aparecer por las presiones en cuanto a las calificaciones, en cuanto a encajar socialmente, la depresión por discriminación por alguno de los factores que mencioné anteriormente. Entonces, estos son trastornos emocionales y trastornos de la salud mental que son muy propensos a aparecer en la adolescencia, y por eso es que es importante escuchar al adolescente, ayudarlo y brindarle las herramientas necesarias para comprender todos los cambios que están ocurriendo en su entorno y saber cómo manejarlos y gestionarlos de una manera adecuada para que su salud mental se vea preservada en todo momento. Muchas gracias por su atención.